Listo. Entonces, ¿sí me escuchan? Espera, entonces nomás del micrófono. Sí, Ya. Entonces, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel del Valle. Yo estoy en séptimo semestre. Tengo el gusto de hoy poder hablarles acerca de articulaciones y músculos. Espero darme a entender, que eso es lo más importante. Si es que no me estoy dando a entender o si es que estoy diciendo algo que, o sea, que no tiene sentido para ustedes, me pueden decir nomás. O incluso si digo algo que sea diferente a lo que tal vez les enseñaron, también me lo hacen notar nomás. Lo importante es aprender ya, realmente eso es lo importante. Entonces, así con toda confianza, yo igual así somos compañeros. Entonces, eso ya, por favor. Cualquier cosa me dicen ya. Preferible se desmutean y dicen, porque si no, no voy a ver el chat. Ya. Entonces, empecemos, ¿les parece? Entonces, hoy vamos a ver, como mencioné, articulaciones y músculos. ¿Ya? Lo primero que hay que comprender entonces es qué es una articulación, ¿ya? Entonces, esto hasta por cultura general, nosotros conocemos que lo que es una articulación es la unión, es el punto de contacto, ¿ya? Entre un hueso y otro hueso. Esto la mayoría de las veces. Pero también se cuenta como articulación el punto de contacto entre el hueso y cartílago, como ya veremos, y también entre hueso y diente, ¿ya? Entonces, hasta ahí clarito, ¿ya? Una articulación es simplemente el punto de contacto entre hueso y una estructura, ¿ya? Que en este caso, lo que le vamos a dar importancia, pues, es el hueso y el hueso, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que reconocer, ¿ya? Es que las articulaciones para estudiarse se las clasifica de distintas maneras. La primera forma de clasificar a las articulaciones es según su función, ¿ya? ¿Alguien de pronto recuerda o sabe cómo se clasifican a las articulaciones según su función? ¿Alguien quiere hablar? Si no pregunto, no mentira. Bien, las Ah, articulaciones sinoviales, creo. Sinoviales. sí, 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 por ahí vamos. sin artros. Ajá, sí, justamente. Entonces, de acuerdo a su función, las articulaciones, de acuerdo a su función, pueden denominarse, pueden ser inmóviles. Ay, perdón, espera, ya les hago un zoom aquí. Inmóviles, pueden ser semimóviles y pueden ser entonces móviles, ¿ok? Entonces, obviamente, inmóviles son las que no se mueven, ¿no es cierto? Las semimóviles, las que se mueven un poquito, perdón, le escribo mejor y acá abajo. Y las que se mueven bastante, pues se van a llamar móviles, ¿ya? Pero como todo en medicina, o sea, realmente esto no es tan fácil. Entonces, en medicina les ponemos nombres más complejos, ¿ya? Entonces, a las articulaciones inmóviles no les vamos a decir inmóviles, sino les vamos a decir sin artrosis, ¿ok? A las articulaciones semimóviles les vamos a decir anfiartrosis, ¿ya? Y a las articulaciones móviles vamos a decirles diartrosis, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí me doy a entender? Según su función, las articulaciones son sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, ¿ok? Sí, 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 ya. Eso según su función. Ahora, las articulaciones también las podemos estudiar según su estructura, ¿ok? ¿A qué nos referimos con estructura? A, bueno, a la estructura, es decir, a cómo está formado, o sea, cuáles los componentes de la unión, o sea, la estructura de la unión. Ya me voy a explicar más claro. Según su estructura, las articulaciones pueden ser articulaciones fibrosas, ¿ya?
¿Por qué decimos fibrosas? Porque el hueso, si los huesos en este caso se encuentran unidos por tejido fibroso, ¿ya? Pongamos tejido fibroso. Borramos esto. Ya vamos a ver más ejemplos. Esto es solo para darles un panorama general. Entonces, tejido fibroso. ¿Alguien sabe lo que es el tejido fibroso? Fibroso, ¿alguien sabe? O sabe, no sé, cualquier cosa, no importa, lo que se les ocurra. El tejido cartilaginoso, creo que había el fibrocartílago o algo así que era fibroso. Parte de tejido conectivo. Sí, Exactamente, sí. El tejido fibroso es un tipo de tejido conectivo. Cuando en este contexto de articulaciones nosotros veamos tejido fibroso, nos vamos a referir a tejido conectivo denso y regular, ¿ya? Ustedes no sé si habrán estudiado tejido, pero cuando hablamos de tejido conectivo denso y regular me refiero a lo siguiente, ¿ya? Imaginemos que este cuadrado que les dibujo aquí es tejido conectivo, ¿ya? Un pedacito de tejido conectivo. Cuando hablamos de tejido denso, si ustedes recordarán que denso se refiere a que tiene muchas fibras, ¿ya? Fibra por aquí, fibra por acá, fibra por aquí, fibra por acá. E irregular se refiere a que las fibras están por todos lados, ¿sí? Por aquí, por aquí, por aquí, pero hay muchas fibras, ¿ya? Eso se refiere a tejido conectivo denso y irregular. ¿Sí me estoy dando a entender? sí. Ya. Entonces, cuando decimos que las articulaciones van a ser fibrosas, ¿qué quiere decir? Que imagínense que este es un hueso, este es otro hueso, el tejido que va a unir estos dos huesos va a ser tejido fibroso, que como les dije, es un tejido que tiene muchas fibras por todos lados, ¿sí? Entonces, tejido fibroso, ¿ok? Ya. El segundo punto importante, ya. Ahora, el otro tipo de articulación, según su estructura que tenemos, es el tejido, perdón, disculpen, las articulaciones cartilaginosas, ¿ya? ¿Y qué tipo de tejido creen que va a ser el que una los huesos en este caso? El cartílago. Por supuesto, entonces así de fácil, es cartílago, ¿ya? Cartílago. Y el tercer tipo de clasificación, ¿no? Perdón, el tercer tipo de articulación, según su estructura, van a ser, ahora sí, lo que mencionó hace un momento, lo que mencionaron hace un momento, que es, pues, articulaciones sinoviales, ¿ya? Estas se van a caracterizar primero porque va a haber un espacio entre el hueso. Déjenme ver si tengo una imagen aquí. Por aquí, por aquí. Ya, ya vamos a ver más después de esto, ¿no? Pero sí ven que hay un espacio entre el hueso y el otro hueso. Entonces, hueso 1, hueso 2, espacio, ¿sí? Esa es la primera característica de una articulación, pues, sinovial, ¿sí? Que hay cavidad sinovial, ¿ya? Y la segunda característica es que va a haber un montón, bueno, no un montón, algunas estructuras, ¿ya? Que ya les voy a decir cuáles son, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Ya hemos visto que la articulación, que es una articulación, ¿no es cierto? Que es punto de contacto, principalmente de hueso y hueso, aunque también puede ser estas, ¿ya? Según su función, se pueden clasificar en inmóviles, semimóviles y móviles, ¿sí? Que, como sabemos, medicina no es fácil, se dividen tienen otros nombres, ¿no? Entonces, la inmóvil es igual a sin artrosis. Semimóvil, anfiartrosis y móvil, diartrosis, ¿ya? Y según su estructura, las articulaciones pueden ser formadas por tejido fibroso, que ya sabemos que es del tejido fibroso, por cartílago, que dicho sea de paso, si saben lo que es el cartílago o no. Es que a veces puedo suponer que tal vez ya saben cosas y digo por decir. Pero si no saben, díganme nomás, por más, sea lo que piensen que no sea importante o no. ¿Sí Es un saben?
como por ejemplo el cartílago de la nariz, de la oreja, sí. Sí, justamente es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Y finalmente, según su estructura, dijimos que pueden ser sinoviales, que se caracterizan primero por cavidad sinovial, que es ese espacio que hay entre el hueso, y muchas estructuras que ya vamos a detallar cuáles son, ¿ya? Hasta ahí está clarito, ¿no es cierto? Ya. Ahora, pero como les mencioné, la medicina no es tan fácil. Entonces, existen distintos tipos de articulaciones, tanto fibrosas como cartilaginosas y sinoviales, pero no se van a perder. Es bien fácil. Ya, primero, dentro de las fibrosas, esto solo es un panorama, ya vamos a ver cada una de ellas. Existen tres tipos dentro de las fibrosas, ¿sí? Las que se llaman suturas, tenemos también las sindesmosis y tenemos finalmente las membranas óseas. Ya vamos a ver qué es cada una, ¿no? Dentro de las cartilaginosas vamos a tener las sincondrosis, las sínfisis y vamos a tener el cartílago epifisiario, que realmente esto no es una articulación, pero así le pone el libro. Pero bueno, cartílago epifisiario. Ya. Y las sinoviales que ya vamos a ver también su clasificación. Ya entonces hasta ahí claro. Ahora, y esto es muy, muy, muy importante. Todas las articulaciones sinoviales, todas van a ser articulaciones móviles, o sea, van a ser diartrosis, ¿sí? Sí está entendido, ¿no es cierto? Ya. Todas las sinoviales, repito, no, todas las sinoviales, como la del codo, como la de la rodilla, se pueden mover, ¿no es cierto? Por eso son móviles, son diartrosis, ¿ya? Ahora, vamos desde las de arriba, ¿ya? Esto es un poco confuso, pero es que es importante. Las suturas van a ser articulaciones inmóviles, o sea, sin artrosis, ¿sí? Sí, hasta ahora hay alguna pregunta. Sí, disculpa. Por ejemplo, bueno, la doc nos dijo que era membranas interóseas. Y eso quiere decir que las óseas también es las que se encuentran en medio de los huesos o generalmente. ¿Cómo? Eh, la doc nos dijo, o sea, que dentro de las fibrosas eran membranas interóseas, las que se encontraban en la mitad de los dos huesos más largos. Y, por ejemplo, si es que encuentro, digamos, Sí, dos tienes alternativas, toda la razón. O sea, eh, es por la nomenclatura, me dice, o sea, que debe ser membranas interosis, ¿no es cierto? sí, pero digamos, me ponen dos alternativas. Me ponen membranas interóseas y lo que está óseas. Entonces, serían las interóseas o las dos podrías. No, es interosis, sí, ya, sí se dice interosis, sí, sí, tienes toda la razón. Que a veces yo saco de otros lados, pero según su libro sí es interosis, ¿ya? Entonces, sí, si te preguntan interosis, ¿ya? Sí, yo le puse Ya, óseas, pero me faltó el inter, ¿ya? Porque estoy haciendo esto de memoria, ¿ya? Pero eso es, o sea, sí son interosis, ¿ya? Entonces son interosis, sí. Gracias por hacérmelo notar, ¿ya? Entonces, estamos en que las suturas son sin artrosis, ¿ok? Por su lado, las sindesmosis van a ser anfiartrosis, ¿ya? El cartílago epifisiario, perdón, que me por acá, también va a ser una anfiartrosis. La sincondrosis, bueno, ya vamos a ver cuando vemos cada una, ¿no? Que es, puede ser tanto sin artrosis como anfiartrosis, ¿ok? Y la sínfisis también era anfiartrosis, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Déjenme verles, sí creo que les dije. Ya, sí. Anfiartrosis, ya. Disculpe, que esto ya, esto ya hace mucho. Entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? No sé si me doy a entender. Bueno, voy a dejarle esto, ya tal vez les sirva después cuando les mande. ¿Ya? Entonces, hasta ahí clarito, ¿no es cierto? Eh, o sea, el cartílago beneficiario, según en el libro estaba que, o sea, no es más reconocido por Ay, sí, articulación la móvil. cartera de son sin artrosis. Ajá, no se mueve. Bueno, les voy a borrar esto ya después de decir cada uno, porque si no se hace un champús. ¿Ya? Entonces, sí, ya les voy a decir, porque si no va a ser un champús. Ya, entonces, eh, empecemos hablando de las, pues, de las fibrosas, ¿ok? Fibrosas. Y la primera fibrosa que nosotros, que les mencioné que vamos a tener son las suturas, ¿ya? A ver, ¿qué hace que algo sea una sutura? Primero, una característica para que una articulación sea una sutura es que este tejido conectivo fibroso que les mencioné va a ser fino, ¿ok? Va a ser más fino. Y segundo, la sutura se encuentra solo en los huesos del cráneo, ¿ok? Y la sutura va a ser una articulación en el adulto, va a ser una sinartrosis, ¿sí? Porque no hay movimiento. Y tiene sentido, ustedes pueden ver que no se puede mover los dos huesos de su cráneo, ¿ok? Y segundo punto es que en el niño, sin embargo, sí existe cierto movimiento. Entonces, si es que en el niño existe cierto movimiento, ¿qué tipo de articulación consideraríamos que es la sutura en el niño? Pero alguien se anima a decir. Ah, sí, puede ser. Sí, exactamente. El niño es una anfiartrosis. ¿Ya? Artrosis. Entonces, como ejemplos de suturas tenemos la sutura coronal, ya que, bueno, no sé si ya han visto anatomía, pero bueno, la sutura coronal es esta que existe entre el frontal y los parietales, ¿no es cierto? Se forma sutura coronal, que sería esta de aquí. Entonces, todo esto estaría, no se ve muy bien, pero todo esto estaría lleno de tejido fibroso fino como hemos mencionado. ¿Ok? Ahora, la siguiente, perdón, articulación fibrosa son las sindesmosis. ¿Ya? Sindesmosis. ¿Alguien de pronto sabe cuál es la diferencia entre una sutura y una sindesmosis? ¿Alguien de pronto sabe? No. Bueno, no hay problema. Entonces, eh, con la sindesmosis, lo primero que hay que comprender es que los huesos suelen estar un poco más alejados y el tejido no es tan fino como ocurre en, pues, la sutura que dijimos que era fina. Y de hecho, esta tampoco se encuentra, pues, no se va a encontrar en los huesos de la cabeza, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, la sindesmosis, ¿sí? Ahora sí, la debemos considerar como una anfiartrosis, ¿ok? Y muy importante, cuando nosotros tenemos, bueno, ya, eso sabemos que es una anfiartrosis. Ahora, a la sindesmosis que existe entre el diente y el maxilar, ¿sí?
¿sí? Esto que les voy a pintar de rojito se conoce como gónfosis, ¿ok? Es una gónfosis, ¿sí? La gónfosis, que vendría a ser la unión entre el diente y el hueso, ¿sí? Y de hecho tiene nombre esta articulación, es lo que se conoce como ligamento periodontal, ¿ok? Aquí también se ve otro ejemplo de una sindesmosis, pero ¿qué es esto que les voy a marcar de aquí? Que se conoce como el ligamento tibio peroneo anterior, ¿ok? Eso con respecto a las sindesmosis, que son, esperen, les escribo bien, son anfiartrosis. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, si ustedes tratan de moverse el diente, van a darse cuenta que sí se mueve un poquito, que no es tan inmóvil como lo sería una sinartrosis, ¿ok? Y finalmente, el último tipo, ¿no? De articulación fibrosa van a ser lo que dijo su compañera, que son pues las membranas interóseas, ¿ok? Membranas interóseas. Que, o sea, podrías decirme tal vez, o saben qué era la membrana interósea. ¿Cómo se llama la chica que habló? Bueno, entonces, no importa. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la membrana interósea, pues, va a unir huesos largos que son adyacentes, ¿sí? Como ocurre, pues, en la tibia y el peroneo, o sea, los huesos que tenemos, pues, en la canilla, que se dice coloquialmente, o también puede ser otro ejemplo el que ocurre entre el cúbito y el radio. La cuestión es que se forma toda esta malla de tejido fibroso, y toda esta malla de tejido fibroso es lo que llamamos membrana interósea. Y es interósea, perdón, es interósea porque pues conecta dos huesos que están, o sea, dos huesos distintos, ¿no? Interósea, ¿ya? Y esta articulación también va a ser una anfiartrosis, ¿ok? Entonces, esencialmente esa es la diferencia, ¿no? Entonces ya vimos que tenemos fibrosas, ¿sí? Que es que pueden ser suturas, sindesmosis y membranas interóseas. Ya vimos que las suturas, pues es más fino, si se den huesos de cráneos, es una sinartrosis en adultos, anfiartrosis en niños y listo. La sindesmosis también son anfiartrosis, ¿sí? Dentro de las sindesmosis encontramos gónfosis, esto les podrían preguntar, que se refiere pues a la articulación entre el diente y el maxilar realmente, que es el hueso en donde se encuentran los dientes. ¿Ok? Y que la membrana también es un poquito más gruesa, ya es más gruesa que en el caso de la sutura. Y finalmente las membranas interóseas, que ya es una membrana bastante más larga, por supuesto, de tejido conectivo denso irregular, que conecta huesos largos, ¿sí? Ustedes sí saben lo que es un hueso largo, ¿no es cierto? En este caso, tibia peroné, y en lo que sería el brazo sería, pongamos aquí, tibia peroné, y en lo que sería el brazo, pues el cúbito y el radio, ¿ok? Entonces hasta ahí todo está clarito, ¿sí? Ya. Entonces, listo. Articulaciones fibrosas. Ahora pues es oportuno hablar del siguiente grupo de articulaciones según su estructura, que son las cartilaginosas, ¿ya? Cartilaginosas. Cartilaginosas.
Entonces, las articulaciones cartilaginosas pueden ser, como vimos, sin condrosis, ¿ya? ¿Alguien sabe de pronto cuál es la característica de una sincondrosis? O sea, lo que la hace distintiva. Que está conectado por cartílago y harina. Ya, ¿y qué es el cartílago hialino? ¿Sabes? Sí, exactamente es cartílago hialino. Bueno, no sé si todo bien. Bueno, el cartílago hialino, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, la diferencia con la siguiente articulación, que es la sínfisis, ¿sí? Lo principal es que en esta también va a haber un tipo de cartílago que se llama fibrocartílago, que son distintos histológicamente, ¿ya? Esa es la diferencia sustancial. También otra característica de la sínfisis es que estas se encuentran en la línea media, ¿ya? Muy bien, sí era fibrocartílago hialino, ¿ya? Entonces es una diferencia realmente histológica entre el cartílago hialino y el fibrocartílago. Para que recuerden, el fibrocartílago pues tiene bastante más fibra, ¿ya? Como lo dice, fibras, perdón, como lo dice su nombre. Pero no es esencial que sepan eso, porque eso es ya más de esto. Pero saber que sin condrosis es cartílago hialino, justamente como dijo su compañera. Muy bien, perfecto. Que en este caso un ejemplo sería pues la articulación entre la primera costilla y bueno, este es del esternón, ¿ya? Este es el manubrio del esternón. Este es del cuerpo, ya, o sea, dicho sea de paso, ¿no? Este es el manubrio. Entonces, esto que les voy a pintar de rojo, sí, esto vendría a ser, pues, ¿qué cosa? La sincondrosis. Y esta sincondrosis, sí, puede ser tanto, habíamos mencionado, puede ser tanto una, esperen, perdón, esto puede ser tanto una sin artrosis como una anfiartrosis, ¿sí? Tanto una sin artrosis como una anfiartrosis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es esencialmente, o sea, la característica que de ahí les preguntan es que en la sínfisis hay fibrocartílago, ¿sí? Lo que mencionaba el Tórtora, si es que estoy mal, corrígeme, pero era que había cartílago hialino en los extremos y esto era fibrocartílago, ¿sí? Entonces, diferencias sustanciales que hay fibrocartílago, ¿sí? Y eso, de hecho, de seguro les pregunta, ¿ok? Entonces, viene ahora el tercer tipo, ¿no? De articulación cartilaginosa, que dijimos que era el cartílago epifisiario. ¿Qué sucede? Ustedes ya verán y aprenderán más adelante, o tal vez ya vieron eso en tejido óseo, es que en los huesos largos existe esto que les voy a remarcar de verde, que es el cartílago epifisiario, ¿ya? El cartílago epifisiario no es en sí una articulación, ¿ya? Pero su libro les menciona como si es que sí lo fuese. Y no es una articulación porque si se dan cuenta no está uniendo eh, dos huesos distintos, sino es el mismo hueso. Solo para mencionarles, el cartílago epifisiario es el cartílago que nosotros vamos a usar para crecer, ¿sí? En este va a haber, bueno, ya es un proceso más complejo, pero en este gracias a este es que van a poder crecer, ¿ya? Pero de todas maneras, el cartílago epifisiario, como bien dijo su compañera, esto no tiene movimiento. Entonces, lo vamos a considerar una sinartrosis, ¿sí? Entonces, va a ser el cartílago epifisiario una sin artrosis, ¿ya? Entonces, esto es realmente
lo importante de las articulaciones fibrosas y cartilaginosas, y no sé si me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender hasta ahora, porque de aquí vamos de las articulaciones sinoviales, de aquí sí ya es, o sea, necesito que estén pilas, pilas, pilas. ¿Alguien, alguna pregunta o alguna inquietud, algo que, cualquier cosa, sí, lo que quieran preguntar, con toda confianza, por favor, mejor pregunte, porque si no siento que estoy hablando con la pared, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, ya entonces, si no preguntan, les voy a preguntar. A ver. mm, ujú. A ver, ya. Ahora sí. Veamos. ¿Estás Rosy García? Sí, buenas noches. Ya, hola. A ver, ¿cuál era la característica más importante de las, a ver, ¿cuál te pregunto? De la sincondrosis. Era que tenía cartílago hialino y que tenían dos funciones como son la sinartrosis y la anfiartrosis. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. A ver, otra más. Voy a preguntar o alguien que quiera voluntariamente. Bueno, preguntar, ¿no? Bueno. Espero que todo esté claro porque esto de articulaciones sí es un poco enredoso, pero es importante, porque de ahí ya va a ser fácil cuando estudien anato, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí, mucha atención, verán. Ya quedó clara esta clasificación, ¿no es cierto? Según la estructura, que podían ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Vamos a hablar entonces de las articulaciones sinoviales, que les había mencionado, o sea que es importante entender que hay dos características importantes en las articulaciones sinoviales. Primero, el hecho de que tenemos una cavidad sinovial, o también llamada cavidad articular, ¿sí? Y la segunda característica que les había dicho es que tiene muchas estructuras, ¿sí? Muchas estructuras. Entonces, vamos a detallar qué es cada una de estas estructuras. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es la articulación interfalángica proximal, o sea, realmente es esta parte de su dedo, ¿ya? Que de hecho, como dato curioso, es una de las articulaciones afectadas por la artritis, ¿ya? Entonces, tenemos cavidad sinovial y tenemos estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Primero vamos a encontrar aquí, les voy a pintar lo que se conoce como cápsula articular, ¿ya? Todo esto de aquí. La cápsula articular está constituida a su vez de dos membranas. Una membrana más interna, que es la membrana sinovial, ¿ya? Y una membrana más externa, que es una membrana fibrosa, que ya sabemos lo que es una membrana fibrosa, ¿no es cierto? Empecemos con la membrana fibrosa, la cual tiene la particularidad, ¿sí? De continuarse, de hecho, con el periósteo. ¿Sí se acuerdan que era el periósteo? Que es esa capa que recubre al hueso, ¿no es cierto? Se continúa, se continúa, se continúa, se continúa. Y la membrana más interna es la membrana sinovial. ¿Alguien sabe qué es lo realmente, o sea, lo importante de la membrana sinovial? De que secreta líquido. Sí, no. Ajá, exactamente eso. Lo importante de la membrana sinovial es que esta produce
el líquido sinovial. Y como ustedes saben, el líquido sinovial es el que reduce la fricción, ¿ok? Entre el hueso y el hueso. Ahora, sobre cada hueso, pongámosle de otro color, existe cartílago, ¿ya? Esta es otra característica importantísima. Hay cartílago, ¿ya? Y como este cartílago se encuentra en la articulación, ¿qué nombre le vamos a poner? Cartílago articular. Y su función es igual, funcionar como un colchoncito, ¿no? Para proteger la estructura subyacente, o sea, el huesito, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos el cartílago articular, ¿sí? Tenemos la cápsula articular, que está constituida por una capa interna, que dijimos que era la membrana sinovial, que produce el líquido sinovial, y una membrana externa, que es una membrana fibrosa, que se continúa con el periósteo, que es membrana fibrosa, ¿sí? Entonces, ya. Ahora, existen ciertas estructuras, ¿no? Que no tienen todas las articulaciones sinoviales, sino solo algunas. Por eso a mí me gusta llamarles a estas estructuras como anexos, ¿ya? Son como estructuras que no tienen. Entonces, que no tienen todas perdón, las articulaciones sinoviales, ¿ya? Entonces, dentro de estos anexos, no sé si leyeron, pero se encuentra, por ejemplo, el ligamento. Se encuentran ciertos ligamentos, ¿ya? Se encuentran también los meniscos, se encuentran también los rodetes y pues vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿ya? Con respecto a los ligamentos, sí, ciertas estructuras, además de lo que ya vimos, pueden tener un ligamento, que les voy a pintar aquí de este color, ¿ya? Este ligamento lo que hace es pues brindar más soporte a la articulación y este ligamento puede ser extracapsular, es decir, ubicarse por fuera, o intracapsular, ubicarse por dentro, ¿ya? La siguiente estructura que no tiene todas las articulaciones son los meniscos. No sé si alguna vez han escuchado de los meniscos o saben, o sea, han escuchado de los meniscos, de los famosos meniscos. Bueno, no importa, ya. Los meniscos lo que son es estructuras en forma de media luna de fibrocartílago, ¿ya? Aquí tengo algunas imágenes. Sí, aquí. Este es un ejemplo de menisco, ¿sí? Esta estructura de aquí. Y esta se encuentra pues en la rodilla realmente. Y la podemos ver desde una vista superior como esto, ¿sí? Estos son los meniscos. No todas las articulaciones la tienen, por eso les digo que es como un anexo, pero la que la tiene y es muy importante va a ser la rodilla, ¿sí? La rodilla. Otra estructura que se puede considerar un anexo, ¿sí? Es el rodete, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un rodete y un menisco? Es que el rodete es un anillo completo, ¿sí? Si se dan cuenta. Esto ocurre, por ejemplo, en la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, aquí, por aquí veo. Sí, por aquí estaba. Sí, por aquí, por aquí, por aquí tengo una imagen. Ya, aquí se ve. Todo esto es el rodete articular, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia esencial, que el menisco tiene forma de media luna, que el rodete es
tiene forma pues de anillo, por eso es como rueda, rodete. Y pues que estas estructuras no están en todas las articulaciones, solo en algunas y que, bueno, su función es básicamente, eh, tienen algunas, ¿no? Entre ellas, asimismo, como casi todas las estructuras, reducir la fricción, ¿ya? Otra estructura que es importante detallarla, déjame ponerle por aquí, Y disculpa, eso que, sería como tipos de cartílago o de qué están. No, no, verás, ya, disculpa. Nosotros dijimos ya o sea, cuál es la estructura de una articulación sinovial, ¿no es cierto? Que es todo esto de aquí, ¿ya? Pero no en todas, pero hay ciertas estructuras, como los meñiscos o como los rodetes, que no están en todas las articulaciones sinoviales, solo en algunas, ¿ya? Por ejemplo, la rodilla. La rodilla es una articulación sinovial, ¿sí? Pero esta tiene una característica, y es que esta tiene meñiscos, ¿sí? O sea, esta estructura, los meñiscos, rodetes, forman parte de la cavidad articular, pero por la razón de que no se encuentran en todas las articulaciones, deberían considerarse como anexos, o sea, o como otras estructuras adicionales que pueden tener ciertos tipos de articulaciones. No sé si me doy a entender. ¿O cuál era tu pregunta? ¿en de qué eran hechos? O sea, sé que son Ah, anexos. ya. Es fibrocartílago. Sí, pero no se confundan. El hecho de que estas estructuras sean fibrocartílago no hace que la articulación sea una sínfisis. Sí, porque recuerden que una de las características de la perdón, de la articulación sinovial es que hay espacio, ¿ya? Todo este espacio. Y porque esté aquí una, un meñisco no hace que sea otro tipo de articulación, ¿ya? Entonces, esto es cavidad sinovial, perdón, articulación sinovial. Sí, esa era tu pregunta, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, claro. Ahora es propicio hablar de dos estructuras, que bueno, no sé si su libro les tome como si fueran, bueno, si son parte o no de la articulación, me parece que no, que son las bursas. ¿Si han escuchado de las bursas? ¿De la bursitis alguna vez? Bueno, según el Torter me parece que la bursa es, bueno, es que sí es, ¿no? Es una estructura diferente a la cavidad sinovial, sin embargo, sí están relacionadas, ¿ya? ¿Qué es una bursa? Una bursa es un colchoncito, ¿ya? Acuérdense, imagínense que es un colchón. Esta bursa está constituida por una similar a la cápsula articular, por una membrana fibrosa externa y que tendría la membrana interna, si esto es similar a la cápsula articular. ¿Alguien quiere responder? Bueno, no, ya no importa. Las bursas tendrían entonces una membrana fibrosa externa y una capa interna que sería una membrana sinovial. Por tanto, aquí habría una poquita cantidad de líquido sinovial, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí vemos, por ejemplo, una articulación del hombro. Esto que está de azul, que le dicen que se llama aquí bolsa subacromial, es una bursa, ¿ya? Esta bursa, pues, las bursas se pueden encontrar entre el hueso y la piel, entre el hueso y el músculo, entre el hueso y tendón, entre hueso y ligamento. Como les mencioné, es un colchoncito. Y su función, pues, es reducir fricción, ¿ya? Esto es una bursa. Por aquí me parece, tengo otra imagen. Ya, este es un corte frontal donde vemos la bursa. Si se dan cuenta, es como un colchoncito, ¿ya? No forma parte de una articulación sinovial, pero es una estructura
que está muy bien relacionada, ¿sí? Y la segunda, perdón, y la segunda estructura, que si bien no forma parte de las articulaciones sinoviales, pero están relacionadas, son las vainas sinoviales. Ya, les voy a dibujar. Una vaina es como la vaina de una espada, ¿no? ¿Si han visto? Que es así, más o menos. Imagínense. Entonces, la vaina sinovial tiene una estructura bastante parecida también a las bolsas. Y aquí podemos ver una imagen. Su función es, pues, así mismo, reducir fricción, pero en este caso, proteger un tendón, ¿sí? Entonces, hasta ahorita alguna pregunta. No sé si me doy a entender. Ya, alguna pregunta, no. Si no, ya pregunto yo, verán. A ver, veamos aquí. Creo que se salieron, quiero decir. Bueno, ya. Entonces, hasta ahorita está claro ya. Todas las articulaciones, cuál es la estructura de una articulación sinovial, cuáles son las estructuras que podría tener adicionales la articulación, cuáles son las dos estructuras que podrían estar relacionadas con la articulación, que son las bolsas y vainas sinoviales. Sí, Sí. ya. Espero estarme dando a entender. Y si de verdad no me estoy dando a entender, díganme ya. Porque lo importante es que, o sea, que aprendamos. Eso es lo realmente importante. Y Ya. disculpa, cuando sucede la artritis, quiere decir que la cavidad sinovial se inflama o algo así. Ah, sí, justamente. La artritis es una enfermedad autoinmune, ya, que va a afectar a la membrana sinovial principalmente. Membrana sinovial. Entonces se comienza a dañar la cavidad sinovial y comienzas a tener eh, los síntomas, ¿no? De la artritis. Usualmente la artritis, bueno, ya como dato de color, afecta a estas articulaciones, que son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, ¿ya? Estas de aquí. Si es que afecta a las distales, ya no sería artritis. Lo usual es que afecta a esas y de forma asimétrica. Ajá. Es una enfermedad autoinmune, entonces viene el sistema inmune y destruye la membrana sinovial, entonces deforma la articulación y eso, la artritis. Ujú. Sí, sí. Y tiene sentido, ¿no? Que solo afecte a las articulaciones sinoviales, porque si es que el, el target o la diana de la artritis es la membrana sinovial, solo las articulaciones sinoviales tienen membrana sinovial, ¿no es cierto? Entonces, eso, ya. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, ya. A ver. Entonces, las articulaciones sinoviales pueden entonces clasificarse según su forma, ¿ya? Entonces, en seis, ¿ya? ¿Qué les voy a mencionar? Que son las planas, las trocleares, las trocoides, las condilias, en silla de montar o esferoideas, ¿sí? Como lo dice en su nombre, si decimos que bueno, este tipo de articulación sinovial, porque recuerden que estas son sinoviales,
Si decimos que es plana, ¿qué se imaginan? ¿Cómo creen que es la superficie de los huesos que se articulan en esta articulación? Valga la redundancia. Las superficies de los huesos van a ser planas, de ahí el nombre, o curvas. Esto ocurre, por ejemplo, en los huesos de nuestro pie. Aquí pueden ver la imagen, ¿sí? Todo esto ya aprenderán, pero solo para llevarse las planas, las articulaciones planas pueden moverse en dos ejes, quiere decir hacia atrás y adelante, o izquierda-derecha, o en tres ejes. Quiere decir que además de moverse adelante, atrás, izquierda-derecha, pueden rotar, ¿ya? Y esto puede ser biaxial o triaxial, es decir, articulaciones que se mueven en dos ejes, biaxial, tres ejes, triaxial, dependiendo de la articulación. Lo que les debe quedar claro, ¿sí? Lo importante es que las superficies son planas o curvas y que dependiendo de la articulación puede ser biaxial o triaxial. Ya no es nada complicado. Lo segundo, la segunda articulación, que es de hecho la que más les deben estar familiarizados, son las articulaciones trocleares, también llamadas gínglimo o en bisagra. Esta articulación se caracteriza porque la forma de un hueso es convexa y la otra cóncava. Y realmente si ustedes se ponen a ver, forma esto una bisagra. Y asimismo, como una bisagra, esta solo puede moverse en un eje. Es uniaxial. A ver, voy a taparles esto. ¿Qué tipo de articulación ustedes creen, ¿no? Que puede hacer la que se mueve en un solo eje? Bueno, una articulación en bisagra, sí que tenga forma de bisagra, es la que tenemos en el codo, realmente la articulación del codo, en la que el húmero, que es el hueso del brazo, ¿sí? Se articula con el cúbito, ¿ya? Aquí les voy a decir un dato de color antes de que me olvide. Cuando ustedes estudian anatomía, ya les enseñaron la posición anatómica, ¿no es cierto? Entonces a mí siempre me pasaba que me equivocaba el cúbito con el radio. Entonces lo que tienen que imaginarse es que el radio siempre está en el pulgar, porque el pulgar es como una antenita de radio. Entonces, ahí ya no se van a olvidar cuál es el radio y cuál es el cúbito. El que va hacia el pulgar es el radio, porque el pulgar es una antenita de radio. ¿Ya? Bueno, diciendo eso, entonces, estábamos hablando, disculpen, es que era importante, les podría servir. La articulación troclear es una articulación en la que los huesos se unen en forma de bisagra, como ocurre en el brazo entre el húmero y el cúbito. Por tanto, solo tiene un movimiento uniaxial, que es flexión, es decir, acercamos el brazo, y extensión, extendemos el brazo. No sé si ya tuvieron la clase de terminología o todavía no. Bueno, entonces, ya, no importa. Entonces, sigamos. Entonces, característica de la troquialogínglimo, pongamos bisagra uniaxial. Solo se mueve en un eje. ¿Ya? El tercer tipo de articulación es la articulación trocoide. En la articulación trocoide lo que sucede es que un hueso que puede tener forma de cilindro, de cono, ¿sí? Se inserta en un hueso que está formando una escotadura. Realmente es un espacio para que pueda entrar el otro hueso. Entonces, si es que ustedes, o sea, imagínense, si está así y, o sea, ingresa pues el hueso, solo se va a poder, solo va a poder moverse en su eje longitudinal, o sea, solo va a poder rotar en sí mismo. Sí, miren este. Sí, este es un ejemplo, es el radio que se articula sobre el cúbito.
solo va a poder moverse en un eje. Y realmente esa es la razón por la que nosotros podemos mover la palma, ¿no? Es porque el radio, sí, gira sobre el cúbito, ¿ya? Entonces, la articulación trocoide. El cuarto tipo de articulación se denomina articulación condilea o también elipsoide. O sea, los nombres nos van a ayudar mucho a saber qué va a ser cada articulación. Una articulación elipsoide quiere decir que un hueso tiene forma de, de elipse y se inserta en otro hueso, ¿sí? Esta articulación va a poder moverse en dos ejes. Ya va a ser biaxial. Perdón. El quinto tipo de articulación se conoce como articulación en silla de montar. O también se conoce como articulación de encaje recíproco, ¿ya? En esta, ¿qué forma van a tener los huesos? Porque acuérdense que esto es por la forma y después, en base de la forma, tenemos distintos movimientos. Entonces, en esta, pues, un hueso va a tener forma de silla de montar, de ahí el nombre, y la otra va a representar, les va a pintar de verde las piernas de un jinete, menciona. Entonces, esta articulación va a ser biaxial, solo va a poder moverse en dos ejes. Un ejemplo de esta articulación ocurre bueno, en los huesos de la mano, ya que ya aprenderán que igual es el trapecio con el metacarpiano del pulgar. Esta de aquí, ¿ya? Y finalmente tenemos las articulaciones esferoidea, en el que qué forma tendrá entonces un hueso. Un hueso va a ser eh, una esfera y se va a insertar en una concavidad, o sea, en una como cavidad, ¿ya? Y esta ocurre en la cadera, o sea, es su fémur en la cadera. Esa, si ustedes se dan cuenta, puede moverse hacia todos lados. Entonces, realmente consideramos que es un movimiento triaxial, ¿ya? En los tres ejes. Dicho esto sea de paso, yo hablando, sí, o sea, ustedes conocen lo que es un eje o saben lo que es un eje o ya les dieron la clase, por eso les preguntaba, porque yo supongo que ya les dieron, ¿no es cierto? La de ejes o no, o no todavía, o ya vieron ejes, porque dice que es el primer tema que sabemos ver, o no, porque si no parece que estoy hablando en chino y, o sea, pero no sé. No, bueno. Bueno, entonces tenemos resumen de esto, tenemos las articulaciones sinoviales, se van a clasificar según la forma de su superficie. Planas, pues cuando estas van a tener una forma plana o curva, y estas van a poder moverse en dos o tres ejes. Escotadura troclear cuando es bisagra, ¿ya? Y por tanto solo se mueven en un eje, o sea, en un eje. Tres, articulación trocoide, la cual se mueve solo en el eje longitudinal, o sea, solo rota. Es que quiero saber si es que sí han visto ejes o no, para explicarles, intentar explicarles lo que es un eje, porque igual todavía hay tiempo. No, un descansito o algo, respondo. Eso de rotación y circunducción. Ya, O cuál nos es. verás, es que creo que uno tiene la clase de ejes, ¿no es cierto? Porque yo estoy aquí, o sea, es que si no sé lo que es un eje va a ser como hablar en chino, ¿ya? Entonces, bueno, de todas formas voy a tratar de darme a explicar lo de los ejes, ¿ya? Ustedes sí aprendieron ya planos, ¿no es cierto? Imaginando que es una personita esto. Lo del plano sagital, plano frontal, plano transversal, ¿ya? Bueno,
Sabemos que tenemos tres planos, ¿ya? Ustedes conocen eso, que es el plano sagital, que divide al cuerpo en izquierda-derecha. Plano frontal, que divide al cuerpo en anterior-posterior, y plano transversal, que divide el cuerpo en arriba y abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también tenemos tres ejes. ¿Qué ejes tenemos? Tenemos un eje longitudinal, es decir, va de arriba hacia abajo, un eje transversal, es decir, va de izquierda a derecha. Tenemos un eje que va de adelante hacia atrás, ¿ya? Cuando decimos que una articulación es uniaxial, quiere decir que se va a mover en base a solo a uno de estos ejes. Por ejemplo, una articulación de este tipo se mueve solo en un eje, que sería el eje. Tienen que imaginarse que a la articulación le atraviesa el eje, ¿ya? Entonces, pongámosle de rojo. Si esta articulación le atraviesa un eje que va de izquierda a derecha, decimos, es un eje transversal. Por tanto, decimos que esta articulación es, o sea, solo se mueve, o sea, se mueve en el eje transversal. Por eso se mueve solo hacia adelante y hacia atrás. En la trocoide yo dije eje longitudinal porque si es que nos imaginamos que le atraviesa el eje longitudinal, la única forma en la que puede moverse el hueso es de izquierda a derecha, o sea, es una rotación, como se ve aquí, ¿sí? Entonces, eso nomás. O sea, lo importante es saber que hay tres ejes y dependiendo de eso se puede clasificar a las articulaciones. Tienen que saber cuál es cuál, ¿ya? Porque si no les voy a confundir más. Pero eso hay que recordar, ¿ya? Entonces, eso con respecto a articulaciones, o sea, no sé, alguna pregunta, algo que no me llegue a entender, porque de aquí vamos a ver algunas generalidades de músculos. ¿No? Bueno, entonces eso, ¿ya? Solo lo importante es acordarse las formas de cada articulación y cuántos ejes son los que puede moverse. Ya aprenderán después cuando vean ejes qué significa lo del eje, ¿ya? Pero acuérdense eso, ¿no? Plana, biaxial, triaxial, troclear, uniaxial, trocoide, uniaxial, contilea, dos ejes, axial, silla de montar, biaxial, y la única que se mueve en los tres ejes es la esferoidea, ¿ya? Eso es todo. Entonces, ¿les parece si hablamos de músculos? Yo quiero saber si ustedes ya vieron el capítulo de músculos, o sea, de tejido muscular. O sea, qué es una célula, las fibras y eso. O sea que, o no. Bueno, entonces, espero que, bueno, entonces empecemos, ¿no? Con músculos. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, es el estudio que le vamos a dar hoy a los músculos, porque desde el punto de vista microscópico tiene otra connotación. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, un músculo va a estar formado por un cuerpo o vientre, que es esta parte rojita que nosotros vemos siempre en los dibujos de los músculos, y por otra estructura, que se denomina tendones, ¿ya? Un tendón, pues, es aquella estructura que se va a fijar en el hueso para poder moverlo, ¿no es cierto? De tal manera que a manera macro tenemos vientre y tendones. Lo primero que hay que entender de los músculos es que los músculos van a tener un origen y una inserción, ¿ya? ¿Qué va a ser el origen? Para nosotros poder mover, por ejemplo, el antebrazo sobre el brazo,
el que se mueve es el antebrazo, pero el brazo se queda quieto. Asimismo es en casi todos los movimientos que vamos a tener en nuestro cuerpo. Un hueso se va a quedar quieto, este por ejemplo, que es el hueso del brazo, y otro se va a mover, en el caso del bíceps, ¿sí? Entonces, la fijación que tiene el músculo en el hueso que no se mueve, ese va a ser el origen. En este caso, si ustedes ven la imagen, los orígenes de nuestro bíceps, que es este músculo de aquí, va a ser la escápula, ¿sí? Entonces, el origen es la fijación, o sea, es del tendón, el tendón que se fija al hueso que no se mueve, ¿ya? Y la inserción es del tendón, ¿sí? Es donde se va a donde se va a fijar el tendón que va a mover el hueso, ¿sí? Fijación del tendón al hueso que se va a mover, ¿ya? Como regla general y para que se acuerden, ¿sí? O sea, a breves rasgos, el origen siempre va a ser proximal, es decir, más cercano al punto de origen. Pongámosle proximal. Y la inserción del tendón, perdón, del músculo va a ser más distal, ¿ya? Más distal. Entonces, si me doy a entender, un músculo, el tendón, el origen va a ser el tendón, o sea, en dónde se inserta el tendón proximalmente, y la inserción va a ser en dónde se inserta el tendón distalmente, ¿ya? Entonces, para entender cómo funcionan nuestros músculos, es importante entender lo de las palancas, o sea, sé que es, o sea, solo voy a darles generalidades porque creo que ya con lo de articulaciones fue más que suficiente, pero entendamos que es una palanca. Entender cómo es este mecanismo de palancas nos va a ayudar a entender cómo es que los músculos mueven los huesos y por tanto brindan movimiento, porque la función de un músculo es mover un hueso. Ejerce fuerza y jala y mueve un músculo, un hueso, perdón. Entonces, una palanca va a estar constituida de un punto de equilibrio, de una resistencia y de un esfuerzo, ¿ya? La palanca, que en este caso sería el hueso, ¿sí? Que le voy a pintar, se apoya sobre el punto de equilibrio, que en este caso el punto de equilibrio está representado por la articulación. La resistencia, como ustedes ya podrán suponer, es lo que tenemos que vencer, ¿no es cierto? Que en este caso sería el peso que habría en nuestra mano. Imaginemos aquí un libro. Esta sería la resistencia. Y simplemente lo que tiene que suceder es que el esfuerzo, es decir, la fuerza ejercida por el bíceps en este ejemplo, debe superar la resistencia y con eso habría movimiento. Ya no es nada complicado, si me estoy dando a entender. Entonces, esta es la forma en la que se explica el movimiento de nuestros músculos, de nuestros huesos, perdón, gracias a los músculos. Entonces, solo para que conozcan ello, a estas palancas se les va a clasificar en tres, ¿ya? Una y dos y tres. Esto pues dependiendo de dónde se encuentra el punto de equilibrio, que dijimos que era la articulación, la resistencia, que es lo que tenemos que vencer, y el esfuerzo, que es el músculo básicamente,
Cuando el punto de equilibrio se encuentra entre el músculo y la resistencia, es una palanca de primera clase, ¿sí? Y esto ocurre pues en la cabeza, por ejemplo, ¿sí? En la que aquí hay una articulación, la resistencia sería la cara y el músculo, ¿sí? Que se encuentra por detrás y se opone a esa resistencia, vendría a ser el esfuerzo, ¿ya? No es complicado. La palanca de segunda clase, pues, es aquella en el que la resistencia, ¿sí? Se encuentra entre el músculo y la articulación. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, este es el sóleo. Sí, el sóleo, sí, es el que ejerce los músculos de la pantorrilla, ejercen el esfuerzo. La resistencia es pues todo esto de aquí y el punto de equilibrio se encuentra más hacia la derecha, ¿sí? Entonces eso. Y las palancas de tercera clase son aquellas en las que el esfuerzo, es decir, la fuerza se encuentra en la mitad entre el punto de equilibrio, o sea, la articulación y la resistencia. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, simplemente es, o sea, se clasifica a las palancas en función de cómo están ubicados el punto de equilibrio, que representa, pongamos, punto de equilibrio es igual a articulación, resistencia, que es lo que tenemos que levantar, y esfuerzo, que es el músculo, ¿sí? Y en función de eso, pues ya tenemos nuestros diferentes tipos de palancas. Ya. Entonces, bueno, no me responden, pero no sé si ya vieron su clase de histología de tejido, pero no importa. Lo que hay que conocer es que fibra muscular es sinónimo de célula muscular, ¿no es cierto? ¿Ya? Célula muscular. Y que varias fibras musculares, dibujémosles así, varias fibras musculares van a formar una estructura más grande, ¿ya? El grupo de fibras musculares se denomina fascículo, ¿ya? Entonces, es importante conocer que en los músculos, los fascículos, es decir, estos pedacitos de músculo, no van a tener siempre la misma forma, ¿sí? De tal manera que vamos a encontrar 5 formas en las que se ubican los fascículos. Una forma paralela, una forma fusiforme, una forma circular, una forma triangular y una forma peniforme, o también conocido como forma de pluma, ¿sí? Como dice su nombre, si dice que la disposición se encuentra en forma paralela, quiere decir pues que se encuentra los fascículos en forma paralela y terminan en un lado en tendón y otro lado en tendón, o sea, el músculo clásico, básicamente. Cuando decimos que es fusiforme, los fascículos tienen forma fusiforme, quiere decir pues que el fascículo tiene forma fusiforme, ¿ya? ¿Qué es forma fusiforme? Y esto van a leerlo siempre en esto, en todo lado. Forma fusiforme quiere decir que está ensanchado en la mitad, pero que en los extremos está adelgazado, ¿sí? Forma fusiforme, ¿ya? Esto acordaránse porque esto es importante incluso en esto. O sea, yo les digo porque eso a mí, yo cuando estaba en nivelación, primer semestre, yo no sabía que era fusiforme. Entonces nunca me explicaron. Entonces, eso es fusiforme. Si se forma fusiforme, ensanchadito en la mitad y hacia los extremos más adelgazado, ¿sí? Si decimos que los fascículos están en forma circular, pues, por supuesto, los fascículos se pueden encontrar en forma circular. Y esto ocurre, por ejemplo, en los músculos, y aprenderán, del ojo. Si es que decimos, pues, que nuestros fascículos se encuentran en una disposición triangular, ¿qué quiere decir? Que respecto a nuestro tendón, digámosle así, pintémosle, los fascículos se encuentran en forma triangular, ¿sí?
Cuando nuestros fascículos tienen una disposición peniforme, puede ser a su vez de tres tipos: unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Cuando decimos que es unipeniforme, quiere decir que los fascículos, o sea, que está el tendón, ¿ya? Y que los fascículos salen de un solo lado del tendón. O sea, miren, aquí está el tendón, ¿no es cierto? Unipeniforme porque sale de un solo lado los fascículos. O mejor dicho, los fascículos van hacia el tendón. Pero si es bipeniforme, ya no sale de un solo lado del tendón, como aquí, sino sale de ambos lados. Es como una pluma, ¿sí? Bipeniforme sale un lado los fascículos, otro lado los fascículos, ¿ya? Y multipeniforme es cuando fascículos, ¿sí? O sea, grupos de celulitas musculares, ¿sí? Vienen de varias direcciones hacia el tendón, ¿ya? Hacia el tendón. Simplemente es una disposición, bueno, que realmente no me gusta del tórtora, pero te leí les pregunta, entonces es importante, ¿ya? Entonces eso. Los fascículos pueden estar dispuestos en forma paralela, fusiforme, circular, triangular o peniforme, que saben que es unipeniforme cuando solo es un lado del tendón, bipeniforme, ambos lados del tendón, o sea que salen los dos fascículos, ¿sí? Varios lados del tendón. O multiforme, cuando son varios fascículos, ¿sí? Que llegan pues al tendón, a un mismo tendón, ¿sí? Y bueno, creo que como generalidades y para finalizar, es importante hablar de un concepto importante, que es músculos agonistas y músculos antagonistas, ¿sí? ¿Qué son músculos agonistas? Son todo este grupo de músculos que hace un mismo movimiento. Movimiento. Por ejemplo, en el brazo, si queremos hacer flexión, es decir, acercar nuestro brazo, el músculo agonista sería pues el bíceps. Este de aquí que les pinto de negro. ¿Y qué es un músculo antagonista? Es un músculo que se opone, si es antagonista al movimiento que haría un músculo agonista. Por ejemplo, si es que decimos que el músculo agonista en este contexto es el bíceps, porque ayuda a la flexión del brazo, el músculo antagonista va a ser el tríceps, porque este músculo va a extender el brazo, ¿sí? Es lo contrario. O sea, si tú acercas tu brazo hacia ti, es gracias al bíceps. Y si puedes devolverlo a su posición normal, es gracias al tríceps. O sea, en otras palabras, los músculos agonistas y antagonistas son músculos que hacen funciones opuestas, ¿sí? Si uno flexiona, el otro va a extender. Si uno abduce, el otro va a realizar el movimiento opuesto, ¿sí? Eso. Entonces, eso creo que es realmente lo más importante en cuanto a generalidades de articulaciones y de músculos. No sé si hay alguna pregunta, si me he dado a entender, así sea, si tengo que volver a repetir, no hay problema. Yo sé que es domingo de noche, pero lo importante es que al menos, o sea, me he dado a entender, ¿no? Este documento, si les interesa, les voy a pasar compartido. ¿Alguna pregunta? No, no, nadie tiene alguna pregunta. Cualquier cosa. Bueno, ya. Entonces,
Yo realmente espero haberme dado a entender. Eh, espero más que todo que se ve lo más importante de articulaciones, creo que eso es importante, porque a veces, bueno, a mí cuando estoy así se me hizo complicado comprender. Eh, este documento igual les va a pasar, si, o sea, para que de pronto puedan repasar o revisar alguna cosa que les haya interesado. ¿Qué más? Agradecerles por prestarme atención. Y eso, no sé, para finalizar algo, alguna cosa, pregunta, Mm, aunque sea. Yo, ¿Eh? bueno, esa parte del tema. Recientemente dijiste eso, o sea, de que se da cuenta por el pulgar y el radio. Lo que pasa es que el día jueves, bueno, voy a dar una prueba de sobre los huesos y debo Ya, de identificar, o sea, sin tocar, sin nada, debo de identificar si es del lado derecho o del lado izquierdo y qué posición anatómica es. Entonces, o eso sea, de pronto te iba a preguntar si es que, o sea, tienes algunos tips, o sea, de, por ejemplo, identificar el hueso de qué lado está, derecho o izquierdo, más que todo eso. chuta, ahí sí me pegaste. No, no, la verdad desconozco. Eso que te dije de radio es como una mnemotecnia nomás. O sea, sí me acuerdo yo, porque el radio es antenita de radio. Pero no, no. No, eso, qué loco que todavía les hagan eso. Eso hacían hace años. No, no, de verdad desconozco. ¿Algún tip para saber si es izquierdo o derecho? Otra pregunta. Tal Eh, vez, Ujú. hola, buenas noches. Tal vez puedes identificarlo por la curvatura que tiene el hueso y ahí te das cuenta de qué lado es izquierdo o derecho. Ah, bueno, sí, la verdad, no, nunca estudié así con ese juego, entonces te mentiría. Y te haría daño si te digo. Ajá, no, no, no tengo ningún truquito para eso. Creo que alguien más iba a preguntar algo o estoy equivocado. No, alguna duda. Bueno, entonces hasta eso nomás. Espero que les haya gustado, te habré dado a entender. Y bueno, gracias.